Las batallas de Itapevi y de San Antonio. El 17 de enero de 1840, el gobierno de Juan Manuel de Rosas ataca el pueblo de Belén, en Uruguay. Manuel Lavalleja, aliado de Rosas, ocupa luego la ciudad de Salto desalojando por la fuerza a sus habitantes, que les eran adversos, y ubicándolos en un campamento a orillas del arroyo Itapevi, a 21 millas al norte de la ciudad. En noviembre de 1845 una flotilla al mando de Garibaldi llega al puerto de Salto y logra recuperar la ciudad prácticamente sin resistencia. Manuel Lavalleja espera confiado la llegada del ejército de Urquiza, pero es sorprendido antes de tiempo por Garibaldi, quien había marchado durante la noche para rodearlo y vencerlo en las orillas del arroyo Itapevi. Garibaldi rescata a las familias de la ciudad, las que vuelven con sus carros de víveres. Es hora de organizar la resistencia al ejército que está por llegar. Entre el 6 y el 26 de diciembre, junto a la guarnición formada en Salto, Giuseppe Garibaldi debe resistir un ataque combinado de tropas de Urquiza. La ciudad de Salto sufre un sitio hasta que los atacantes son derrotados el 9 de enero de 1846 en puntas del arroyo Ceibal. Al amanecer del 8 de febrero de 1846, tropas que provenían de Corrientes, al mando del general Servando Gómez, se disponen ahora a atacar a la ciudad de Salto por el norte. La situación es muy difícil. Garibaldi entiende que la mejor oportunidad para la ciudad es que el combate tenga lugar lejos de ella, por lo que sale al encuentro del general Servando Gómez en las cercanías del arroyo San Antonio, afluente del río Uruguay. Garibaldi con su legión italiana libra el combate, en un desesperado intento de detener el avance de las fuerzas de la Confederación, las cuales son muy superiores en número y calidad de armamento. Servando Gómez ordena a su infantería sucesivas oleadas de cargas a la bayoneta y con lanzas. Las fuerzas de Garibaldi, sabiéndose inferiores, toman posiciones defensivas estáticas. Los ataques van siendo rechazados uno tras otro, y las pausas entre las oleadas sirven para que los hombres de Garibaldi se vayan suministrando con armamento y municiones de los enemigos caídos. Como a las 9 de la noche, con los hombres totalmente exhaustos, y ante un campo repleto de cadáveres, los combates finalmente cesan. Las intenciones invasoras habían sido derrotadas. Garibaldi se retira de sus posiciones rumbo a Salto, tras haber perdido alrededor de una tercera parte de sus efectivos. En la actualidad el recuerdo de Garibaldi está muy vivo en Uruguay. En Salto existe un monumento a Garibaldi de importante escala, construido en piedra de arenisca y diseñado por el arquitecto Juan Giovanni Beltroni, que sigue líneas modernas inspiradas en el futurismo italiano. En un nicho interior, se guardaron hasta entrado el siglo XX restos de los combatientes caídos en la batalla de San Antonio. Este monumento está ubicado en la avenida Giuseppe Garibaldi, próximo a la zona de la batalla, y ha sido objeto de recordatorios de la comunidad italiana y recibido la visita de descendientes de Garibaldi en varias oportunidades. Después de diversos avatares y aventuras en este país, Garibaldi se casa en 1842 con Ana María de Jesús Ribeiro, llamada después Anita Garibaldi. A ella la conoció en 1839 en Laguna, Santa Catarina, en lo que fue un auténtico amor a primera vista. Con ella tuvo 4 hijos, Menotti, Rosita, fallecida con 2 años, Teresita y Ricciotti. Retorno a Italia y segundo exilio. Tras volver a Italia en 1848, libró numerosas batallas a favor de la independencia de los estados del norte de Italia, ocupados por el Imperio Austríaco y el Segundo Imperio Francés, a las órdenes del ejército del Reino de Cerdeña. Se convirtió en un auténtico héroe para los italianos del norte ávidos de libertad. Con apoyo francés, intervino en la guerra contra Austria, si bien el cambio de actitud de Napoleón III, apostando súbitamente por la negociación, truncó temporalmente los objetivos de Garibaldi. Se creó la República Romana, pero esta fue derrotada. Tuvo que huir de Italia con 3.900 soldados y su esposa Anita. Sin embargo, Anita murió en la fuga a consecuencia de una fiebre tifoidea el 4 de agosto de 1849.
Estuvo un tiempo en Tánger y luego se fue a Staten Island, Nueva York. Posteriormente sería capitán de navío mercante por el Océano Pacífico hasta abril de 1851, cuando visitó a la heroína y compañera sentimental de Simón Bolívar, Manuela Sáenz, en Paita, Perú. Antes de retirarse fundó la primera estación de bomberos del Callao, la cual hasta el día de hoy lleva su nombre. Volvió a Nueva York, de donde salió en noviembre de 1853 hacia Tyneside, al noreste de Inglaterra, en donde estuvo un mes, para volver a partir en abril de 1854. Segunda Guerra de la Independencia. En 1854 volvió de nuevo a Italia y compró la isla de Caprera. Al estallar la Segunda Guerra de Independencia italiana, era mayor general de los cazadores de los Alpes, compuestos por 3.000 soldados. Con ellos conquistó Varese, como Brescia y, en las negociaciones de paz, Víctor Manuel II de Saboya logró la anexión de Lombardía, tras la que vendrían las de Parma, Módena, Toscana y Romaña, al solicitar sus gobiernos provisionales su unión al reino de Cerdeña. El siguiente objetivo de Garibaldi fue entonces lograr la anexión del reino de las dos Sicilias, el estado más grande de la península italiana, al reino de Cerdeña. En dicho reino Francisco II de Nápoles ejercía una monarquía absoluta. Las revoluciones de 1848 en dicho reino fueron el caldo de cultivo para la llamada Expedición de los 1000 Camisas Rojas, auspiciada por el estadista Camillo Benso, conde de Cavour. Al frente de su tropa de voluntarios, Garibaldi llegó a Marsala, en Sicilia, después de haber zarpado desde Génova, donde fue recibido con entusiasmo por los revolucionarios sicilianos que se unieron a los 1000. Participó entonces en la supresión de la resistencia borbónica, dirigiendo más tarde sus tropas hacia Nápoles, derrotando las tropas del rey de las dos Sicilias en la batalla del Volturno, en octubre de 1860. Esto obligó a Francisco II a huir y refugiarse en los estados pontificios, instaurando en Nápoles una república regida por un gobierno provisional. En Sicilia recibió ayuda económica de Alejandro Dumas, quien había viajado con su nave Emma con un cargamento de armas para Garibaldi. Posteriormente el escritor francés también ayudó a Garibaldi a escribir sus memorias. Ambicionando una Italia unida bajo un solo gobierno radicado en Roma, concibió la idea de marchar sobre los estados pontificios, defendidos por tropas francesas. Sin embargo, Víctor Manuel y Cavour, temerosos de perder lo logrado ante una radicalización del conflicto, evitaron el avance de Garibaldi. El incidente no supuso un enfrentamiento entre el rey del Cerdeña y Garibaldi, y el revolucionario reconoció a Víctor Manuel como rey de Italia el 26 de octubre de 1860. En 1861 fue invitado por Abraham Lincoln para un puesto en el ejército federal en la Guerra Civil estadounidense, pero Garibaldi desistió. Tercera Guerra de la Independencia y últimas aventuras. Garibaldi prosiguió incansablemente sus actividades militares en busca de la unidad de Italia, emprendiendo acciones sin éxito en 1862 al grito de «Roma o muerte». La protesta de Napoleón III, cuyas tropas custodiaban Roma, llevó al ejército de ocupación piamontés en Nápoles a repeler a Garibaldi, haciéndole prisionero en Aspromonte, en el extremo sur de Calabria. En 1864 viajó hacia Inglaterra, donde fue recibido con entusiasmo por la población y se reunió con el primer ministro Lord Palmerston. Tuvo durante esta época la ambición de liberar otras naciones ocupadas, como Grecia, Albania, Croacia o Hungría, pero nada de esto se hizo realidad. En 1866 estalla la Tercera Guerra de Independencia italiana, en la que Garibaldi y 40.000 hombres de los cazadores de los Alpes, con apoyo prusiano, lucharon contra los austriacos en la batalla de Besetka, consiguiendo una victoria y tomando la ciudad de Trento. En 1867 realiza una nueva marcha hacia Roma aprovechando la retirada de las tropas francesas, que se ven obligadas a desembarcar otra vez y a derrotar al italiano en Mentana.
Igualmente, luchó en la Guerra Franco-Prusiana en 1871, interviniendo en la batalla de la ciudad de Dijon, y posteriormente fue elegido diputado de la Asamblea Nacional Francesa, contribuyendo al progreso de la nueva Francia republicana. Finalmente, después de la proclamación del Reino de Italia en 1861 y tras la toma de Roma en 1870, Garibaldi fue elegido diputado al Parlamento italiano, cargo al que posteriormente renunció al no concretarse en hechos las ideas republicanas por las que luchó incansablemente. En sus últimos años se retiró a la isla de Caprera, en el archipiélago de la Magdalena, al norte de Cerdeña, donde falleció el 2 de junio de 1882. Por sus luchas en Italia y Sudamérica, desde siempre se le ha llamado el héroe de los dos mundos, de Europa y de América.